Muy bien. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bendecido día para todos. Soy Juan José Vázquez, misionero de María, por gracia de Dios, y uno de los encargados de la Academia Cor Immaculatum Mariae de Mater Fátima. En esta ocasión les doy la más cordial bienvenida a esta semana de estudios de Santo Tomás de Aquino, que hoy inicia y terminará el próximo sábado 7 de octubre. En este momento también doy la bienvenida al padre Javier Luzón Peña, que desde España nos dará la clase magistral titulada Fe y Razón en Santo Tomás de Aquino. Y con ello daremos por inaugurada esta semana de estudios. El padre Luzón ya es conocido de muchos de ustedes, pues el año pasado nos dio el curso La esperanza cristiana frente a la presencia del mal en el mundo. Pero para quienes no lo conocen, les comento que él es doctor en teología, formador de seminarios en España y colaborador de la Pastoral Matrimonial, exorcista y autor del primer manual de exorcística católica titulado Las 6 puertas del enemigo. Por eso, a nombre propio del padre Héctor Ramírez, director general de Mater Fátima y rector de la Academia, y de Leandro Gómez, director académico de la misma, agradecemos al padre Javier por sus conocimientos y su disponibilidad para dar esta clase especial y por abrir los trabajos de esta semana de estudio. Les comento que la clase magistral quedará grabada y será subida al canal de YouTube de la Academia, por si alguien quiere volver a escucharla o tiene a bien recomendarla a alguno de sus familiares o amigos. Agradecemos también a todos los servidores y anfitriones que estarán al pendiente de la transmisión y de dar la palabra al final a los hermanos por si hubiera alguna pregunta o duda. Los invito a estar al pendiente de todas las charlas de esta semana de estudio que oportunamente les estaremos informando a detalle. Muchas gracias por todo y que aprovechen al máximo esta exposición. Los dejo con el padre Javier Luzón, a quien también pedimos nos dé su bendición por el éxito de esta semana de estudios sobre Santo Tomás de Aquino. Adelante, padre, por favor. Pues con mucho gusto los encomiendo para que esta semana pues, sea verdaderamente fructuosa, porque el tema es apasionante y además puede ayudar mucho en muchos aspectos en una cultura que está en un momento pues, difícil y que necesita tanto de la luz, de la fe y de la razón. Y bueno, yo me encomiendo al Espíritu Santo al comienzo de esta charla y me encomiendo a Santo Tomás de Aquino. En este día la Iglesia lo nombró el doctor angélico. Hoy es el día de los santos ángeles y es el doctor angélico no porque él fuera angélico, era un hombre muy corpulento, y bueno, pues era un ser humano, no era ningún angelito, pero es la persona, como le decía yo a un compañero sacerdote, que publica cosas sobre los ángeles, y decía, mira, creo que no es muy prudente algunas cosas que haces en que te apartas de la doctrina del doctor angélico en este punto, porque si algo le ha reconocido la Iglesia es precisamente su enseñanza sobre estas personas, los hijos, los llamados en la Biblia hijos de Dios, nuestros hermanos mayores, ¿no? Pues es un día muy apropiado para hablar de este punto, que fue como el motor del trabajo, un trabajo ingente, impresionante, que es difícil pues, entender que en los pocos años de vida que en comparación con lo que se vive ahora, que tuvo, porque ya saben que su vida pues, se malogró cuando lo invitaron al Segundo Concilio de Lyon en 1274, pues tuvo un accidente, iría despistado, supongo yo, en la mula en la que cabalgaba, y entonces quedó muy maltrecho y prácticamente ya pues muy en trance de muerte, ¿no? Pasaron unos días en un monasterio que lo acogieron con mucho cariño y lo trataron con mucho afecto, y le pidieron además que como
maestro Tomás, la manera de pagarlos, entre comillas, ¿no?, su estancia aquí, pues podría ser que nos comentara el Cantar de los Cantares, y que era, pues, era de estas cosas que los grandes personajes de la cultura cristiana en aquellos tiempos pues solían hacer como una obra pues ya de madurez, y efectivamente así lo hizo en el lecho de muerte. El hombre muriéndose prácticamente, pues les comentó ese libro precioso que expresa las relaciones de Dios, el esposo del alma, y cada uno de nosotros, que somos, como dice el primer capítulo del Cantar, soy morena pero hermosa, morena por nuestra oscuridad, nuestro pecado, nuestra pecaminosidad, pero hermosa por cómo nos ve Dios. Ayer precisamente se nos recordaba en el Evangelio de la Misa que Dios nos ha enviado a su Hijo para estar con los pecadores, porque todos somos pecadores, ¿no? La única que se salva es la Virgen. Todos hemos cometido pecado, ¿no? Y por eso, pues, a Dios no le interesa las formas, el decir, sí, voy a ir a la viña, pero luego no fue, ¿no? Lo que le interesa es nuestra conversión. Ya cuenta con que nos va a costar decirle que sí a la primera, ¿no? Pero lo importante es que fue, que luego se arrepintió y fue, ¿no? Pues esa conversión, ¿verdad?, es la que el Señor pues nos ha enviado a su Hijo y espera de cada uno de nosotros. Esa conversión que no pueden tener los ángeles, porque los ángeles, como explica Santo Tomás de Aquino, en el momento de ser creados, ven con toda lucidez cuál es su vocación, cuál es su llamada, y con toda la fuerza de su personalidad, ellos se emplean totalmente y para siempre. En ese primer momento, ellos deciden para siempre pues aceptar su vocación o rehusarla, ¿no? Lo que él decía siempre, lo que para los hombres es la muerte, para los ángeles es el instante de la creación. Y digo que pues, su vida se interrumpe en el año 74, y 2 años antes, curiosamente, como le pasó a San Agustín de Hipona, como le pasó a San Alberto, su maestro, que 2 años antes de morir, el Señor los retira, por así decirlo, del quehacer intelectual. Agustín escribió sus retractaciones, explicando una serie de puntos de sus enseñanzas, de su teología, en los que consideraba que no había conseguido acertar. Por ejemplo, en el tema que yo dediqué mi tesis doctoral, en el tema de la teología trinitaria, pues él decía eso, ¿no? Decía, distinguere an generationem a vista aspirazione, necio, distinguir la generación del verbo de la coespiración del Espíritu Santo, necio, no sé, non valio, no tengo fuerzas, no me siento con fuerzas, non sufficio, no me siento capaz de hacer esto. Y sin embargo, toda la teología trinitaria caminó en términos generales, salvo la excepción de la escuela de San Víctor, caminó por derroteros de seguir su esquema, su simbología, ¿no?, de la mente, entendimiento y voluntad, para asimilar al Padre, a la mente, al entendimiento, al Hijo, a la voluntad, el Espíritu Santo. Claro, es un esquema que conducía al modalismo trinitario, a un error, y él lo percibió perfectamente. Y por eso, pues, la teología trinitaria anduvo muy colapsada, ¿no?, desde el Concilio de Florencia, donde ya pues, no se volvió a decir nada más desde el siglo XV, y hasta que pues, en el siglo XX hay todo un movimiento con el Milen, con Ratzinger, con una serie de grandes pensadores, y luego Juan Pablo II con su
su explicación de la teología del cuerpo, empleando pues, lo que dice la misma Biblia, ¿no? Que hagamos al ser humano a nuestra imagen, y los creó hombre y hembra, la misma naturaleza, igual que el capítulo 2 del Génesis, dice varón, varona, Isaac, varón, varona, de la misma naturaleza, a imagen de Dios los creó. Es decir, la familia, fruto de esa condición sexuada del ser humano, es el trasunto humano de la familia divina, ¿no? El ser humano es Trinidad, también ha sido creado en Trinidad, ha sido creado para ser fruto del amor de unos padres, y cada hijo representa en la familia el papel de unión, de expresión de la donación y la aceptación recíprocas, y del amor de los padres, ¿no? Como el Espíritu Santo es en la familia trinitaria. No significa que el Espíritu sea hijo del Padre y el Hijo, pero sí es una imagen que ayuda a entender por qué el amor es una cuestión de tres, no de dos, que se miran el uno al otro, ¿no? Bueno, pues Tomás de Aquino, él tuvo un quehacer maravilloso. A ver, se escucha interferencia. A ver, algo está interfiriendo la transmisión. Bueno, ahora parece que ya se ha quitado ese ruido. Bueno, digo que Tomás de Aquino tuvo una preocupación. No, vuelve a salir esta interferencia. Hay alguien que está interfiriendo por la conexión. Catalina Jaramillo. Apague el micrófono. Es de Colombia. Perdón. Sí, por favor, quite el micrófono. Catalina Jaramillo debería quitar el micrófono, porque si no interfiere. Bueno, vamos a intentarlo. Digo que Tomás de Aquino, 2 años antes, deja de escribir, igual que Agustín, las retractaciones, igual que San Alberto Magno, que era un chico que quiso escaparse del colegio donde lo habían llevado porque no le gustaba estudiar, y la Virgen fue la que cuando estaba saltando un muro para largarse de su escuela, pues le dijo que no, que quería, que le iba a dar una gran inteligencia para que escribiera a las almas, y que 2 años antes de morir se lo retiraría para que todo el mundo supiera que había sido un don de Dios, que no era una cosa de él, ¿no? Y así fue. 2 años antes se quedó mudo y ya no pudo pues predicar, un hombre brillantísimo, ¿no? Y este fue el que le inculcó a su discípulo Tomás que era importantísimo en ese momento, además, en que toda la teología la teología católica estaba en un impasse, porque acababa de incorporarse a través del mundo islámico, a través de los árabes, pues habían traído la cultura del mundo grecolatino, sobre todo el mundo griego, Aristóteles, etcétera, lo habían traído, lo habían traducido, Averroes lo habían comentado, ¿no? Entonces era un momento en que o se asumía esos mimbres racionales para seguir trabajando en la comprensión del misterio de Dios, de la creación y del ser humano, o se rechazaba todo aquello, como hicieron los islámicos, ¿no? Entonces, de ese momento el gran problema de la cultura era el agnosticismo, la teoría de la doble verdad. Ibn Rushd, un cordobés, musulmán, Averroes, este hombre que murió en 1098, si no recuerdo mal, pues él decía que es el padre de la doble verdad, que yo como musulmán creo en Dios, creo en Alá, pero con la razón no puedo acceder
a Dios. Con mi mente no puedo acceder a Dios. Entonces esto causó un problemón, entonces, porque toda la cultura islámica había sido muy floreciente en materia de medicina, en materia de artes, en materia de muchas, en el plano de la filosofía, habían tenido pues, un avance muy importante. Pero en el momento en que Averroes plantea esto, que Dios no es cognoscible con la mente humana, entonces los islámicos deciden romper con la razón, rechazar la razón. Si la razón no nos lleva a Dios, no nos interesa. Y entonces, pues, claro, a partir de ese momento, el mundo islámico se convierte en un desierto cultural, en comparación con lo que había sido un vergel hasta ese momento. Y este punto, que es el que luego pues, sería toda la modernidad, volvería a rebrotar, ¿no? Con la modernidad, pues ese punto fue el que le preocupaba a Alberto Magno. Y es el punto que le pidió a su discípulo, su mejor discípulo, que le pidió que en toda su tarea de investigación, en sus clases que daría en París y en Nápoles, pues que se esforzara por integrar, por hacer comprender que fe y razón son, como diría luego, siglos después, Juan Pablo II, las dos alas con que cuenta el ser humano para elevarse a la comprensión del mundo, del misterio de Dios, del hombre. Son las dos alas, fe y razón. Entonces, Tomás de Aquino efectivamente lo realizó, además de una manera sistemática, porque el método que él escoge es precisamente el método dialógico. He tenido la providencia de dedicar 6 años de mi vida íntegramente siempre compatibilizándolo con las clases que en fundamentos de filosofía y en antropología filosófica que fui impartiendo en esos 6 años. Pero sí, la tarea investigadora era sistemáticamente afichar el corpus tomista íntegramente. Yo creo que algún libro se me quedó sin fichar cuando ya dejé esa tarea investigadora porque me alcanzó la vocación al sacerdocio, y yo soy filósofo de profesión civil y estuve pues preparando la tesis doctoral en filosofía, que luego pues no llegué a presentar por las cosas de dedicación pastoral preferente a lo teológico. Y sí, pues pasé a la antropología teológica, etcétera, ¿no? Pero y empleé pues todo ese material, ¿no? Aquí en mi despacho pues tengo ficheros y ficheros todo de Tomás de Aquino, ¿no? Y que es un material pues valiosísimo, ¿no? Porque son las luces que el Espíritu Santo te ha ido dando en la medida en que ibas trabajando a este autor. Claro, el método dialógico, ¿en qué consiste? Consiste precisamente en mostrar que fe y razón no se oponen. Consiste en, ante cada cuestión, ante cada tema que se suscita, pues Tomás lo que hacía era, primero, ¿qué se ha dicho sobre este particular? Y entonces hacía una recopilación de las objeciones que en la historia de la cultura se habían planteado a esa cuestión revelada por Dios o cuestión también de pensamiento humano, ¿no? Y objeciones. Luego, pues él acudía a algún punto de la revelación, que podía ser un padre de la Iglesia o podía ser un texto bíblico. Y entonces decía, sed contra, por el contrario, en contra de estas 8 opiniones que van por el contrario, San Gregorio Magno afirma tal cosa. Y recurre a los padres o recurre a Juan en su primera carta, pues dice tal, nos da tal pista, tal luz. Y a continuación ya
pues yo el respondio de la cuestión, ¿no? Él aporta y hace un desarrollo orgánico, bien planteado, con esa mente prodigiosa que él tenía, pues respondía hacia un cuerpo de doctrina sobre ese tema, ¿no? Y finalmente iba respondiendo a cada una de las objeciones. Es decir, era el diálogo entre fe y cultura constante, como algo sistemático, como algo en el que él no hacía ascos absolutamente a nada. No hay tema, yo nunca me he encontrado a mí cuando me dicen, hombre, es que fe y razón y tal, y digo, mira, yo me he dedicado una serie de años precisamente, he intentado encontrar algo que no pudiera entenderse, no pudiera responderse razonadamente de las cuestiones que Dios nos ha revelado, y todavía estoy esperando encontrar alguna, porque este hombre, Tomás de Aquino, pues te abría la mente, te abría completamente a estas cuestiones. Él fue lo que hizo con toda su entrega, con una, además, pues esa capacidad muy especial que tenía, y fue haciendo libros de distintas cuestiones, de temas de Sagrada Escritura, de temas de compendios de teología. Lo principal, el que él utilizó como libro de texto, como manual, que es el que yo dediqué mi tesis, luego en teología, es el comentario a los 4 libros de sentencias de Pedro Lombardo. Esto es muy importante porque en el siglo XII hubo un señor que se llamaba Pedro Lombardo que tuvo el acierto de recoger en 4 volúmenes las sentencias principales sobre cada tema de la fe, que diríamos hoy el catecismo, ¿no? Pues los dogmas, los sacramentos, los mandamientos y la oración. Bueno, pues, ¿qué dice la Biblia y qué dicen los padres sobre cada una de esas cuestiones? Sobre cada uno de los 7 sacramentos. Y entonces hizo una recopilación, unos brevísimos comentarios al final de la recopilación, en que era el libri sententiarum, los 4 libri sententiarum, los 4 libros de sentencias. Este es el libro de texto que utilizó tanto en París como en Nápoles. Está el manuscrito, es muy desconocido, porque a mí lo que me sorprendió cuando hice la tesis, que fuera tan desconocido cuando el libro más usado. Además, está totalmente anotado en los textos, los documentos que se conservan, pues están anotados y de puño y letra, ¿no? Con añadidos, con comentarios, con tal o tal, que él iba utilizando pues, en sus clases, ¿no? Entonces, él explica que así como en la Summa Teológica, pues es un libro pro incipientibus. Hay gente, alumnos que me decían, pues vaya, si esto es pro incipientibus para los que comienzan, pues cómo será para los que están ya avanzados, ¿no? Y bueno, pues efectivamente era la Summa contra Gentiles, contra Gentes, tal, son libros pro incipientibus. Los comentarios a las sentencias son libros nada para ir, entra a fondo, ¿no? Cada cuestión disputa de poder a poder, y ahí pues es ese raciocinio cristiano, ese pensar cristiano en su pleno esplendor, ¿no? Y hizo un papel pues muy importante frenando el problema que tuvo el Islam de apartarse, de renunciar a la razón, y adelantándose al problema que sucedería luego en el ámbito occidental, del occidente cristiano, que harían la opción contraria, rechazar la revelación, ¿no? Para quedarse con la razón. Esto tiene una explicación que es, como he explicado en el último libro que he publicado, el Quo Vadis Ecclesia, a dónde vas Iglesia, celebrando en falso los sacramentos, es un libro sobre que explica la génesis de la gran apostasía actual, y en la segunda parte el remedio, la nueva evangelización, pero una evangelización que sea evangélica, como evangelizó Jesucristo, no como proponen este camino sinodal alemán, ¿no? Sino una evangelización que sea evangélica, que crean que Jesucristo es Dios
y que por eso nos interesa su evangelio, no hay que cambiarlo, sino que hay que enseñarlo, y que si el alejamiento que se ha producido en Occidente es precisamente por las faltas de fidelidad al evangelio, no por lo contrario, ¿no? Es decir, lo que vende no es que la Iglesia se esté alejando de ella, como dice el relator del sínodo de la sinodalidad, el cardenal jesuita Hollerich, arzobispo de Luxemburgo, que dice que hay que actualizar, la Iglesia está muy desfasada en materia moral sexual y hay que actualizar su propuesta de moral sexual, porque los jóvenes están yendo. Le digo, no, mire, Monseñor Hollerich, lo siento mucho, pero no comparto eso. La gente se va de la Iglesia no por falta de modernidad, sino por falta de fidelidad. Y eso es lo que explico en ese libro. Explico cómo ese error gravísimo que empieza ya a partir del siglo V de nuestra era, pues se extiende cuando la Iglesia se convierte por el edicto de Tesalónica en una religión estatal. El emperador Teodosio el Grande con los otros dos emperadores, en esos momentos el imperio era tripartito, ¿no? Los otros dos emperadores, uno de Oriente y otro de Occidente, pues declaran que Cuntos Populos, el decreto edicto de Tesalónica, Cuntos Populos, queremos que todos los pueblos de nuestro imperio profesen la fe que predicó en Roma el apóstol Pedro, que es una fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eran los tiempos del arrianismo, y había bofetadas, pero bofetadas físicas entre parroquias, entre cristianos, y para poner orden, ellos se entrometieron en eso, y el Papa San Dámaso, que en otros temas fue estupendo, permitió que se declarara la Iglesia religión estatal. A partir de ese momento, pues el Espíritu Santo sale al paso promoviendo el monacato para que se conserve el espíritu genuino evangélico a través de ese modo nuevo de evangelizar, pero claro, el ámbito institucional queda muy mundanizado, ¿no? Porque los obispos, los papas, se convierten en una instancia de poder en muchos casos y de tener que meterse en cuestiones que no les conciernen para nada, ¿no? Llegando al final del primer milenio, en la llamada el cesaropapismo y la guerra de las investiduras, la querella de las investiduras, en que los señores feudales nombraban los obispos, hasta que el Papa San Gregorio VII tuvo que dar un paso que en ese momento pues ayudó, pero luego ha causado sus perjuicios, que es nombrar él a los obispos. Entonces, no, los obispos los han estado nombrando en el primer milenio en las diócesis. El obispo conoce a su diócesis, la diócesis conoce a su obispo y es para siempre. No son estos obispos de carrera, ¿no? Como decía San Antonio María Claret, denostando este sistema, ¿no? Y que sistema que los propios papas vienen reconociendo, el Juan Pablo II, Benedicto y Francisco, que hay que revisar el modo de ejercer el ministerio petrino para recuperar el modo como se hacía en el primer milenio, porque claro, lo que se hace ahora, esto que el Papa sea un monarca que tiene unos gobernadores que son los obispos, pues no es la eclesiología de Jesucristo. Pero lo cierto es que cuando eso empieza a suceder, se va produciendo un proceso de mundanización, que se frena en parte con esa medida de Gregorio VII y con el resurgir del pensamiento en el siglo XII y en el XIII, que es el siglo de Tomás de Aquino, de Buenaventura. Entonces, pues en ese momento se frena, por así decirlo, la crisis de la Iglesia, pero en el siglo XIV pues ya la crisis rebrota hasta unos extremos terribles, porque claro, el Papa se va de su diócesis, cede a las presiones de los cardenales franceses, y luego hay dos papas durante 60 años y tres papas, el Papa francés, el Papa romano y el Papa español. Entonces, pues claro, eso fue una calamidad que provoca un rechazo a la Iglesia. Primero hubo una crisis enorme con la peste negra en 1348-1350, se muere la tercera parte de la cristiandad, que estaba muy corrompida. Yo siempre recomiendo leer el libro de Catalina de Siena, El diálogo, donde explica la situación interior de la Iglesia en todos los órdenes en el siglo XIV. Y entonces se produce un movimiento de rechazo a la Iglesia cultural, que es el Renacimiento,
que de esos 4 pilares, los pilares, el pilar judeo-cristiano y el pilar los pilares grecolatinos, rechaza a los judeo-cristianos y se queda con los valores del mundo grecolatino, el Renacimiento. Poco después, Lutero concita y aglutina el rechazo a Roma, con el Sermón de las Indulgencias en 1517, en que ya se rechaza a la Iglesia. Después, 2 siglos después, 1717, se funda la primera logia masónica moderna, que ya se rechaza a Cristo como luz. Ahora la luz del mundo es Lucifer, es el que nos va a ver, que es como ser como dioses, nos va a hacer ver la realidad de una manera adecuada, ¿no? Y finalmente, después de que en el siglo XIX los maestros de la sospecha plantearan que Dios es un enemigo de nuestra felicidad en el orden sexual, Freud en el orden social, Marx en el orden de la autorrealización personal, Nietzsche, pues en 1917 la revolución bolchevique-menchevique, el marxismo, rechaza a Dios. Ya no es la Iglesia, ya no es Cristo, ahora es Dios. Y 50 años después, eso, siguiendo la misma orientación que Carlos Marx había dado 20 años antes de publicar El Capital, y que en un libro que publicó luego 20 años después del Capital, pues él decía que no se haría una auténtica revolución social mientras no se fuera a la causa que es el machismo. La guerra de sexos es la única que va a implantar verdaderamente el marxismo en la sociedad, como sucedió en la revolución sexual del Mayo francés del 1967, pues es 68, 50 años después del rechazo a Dios que había hecho el marxismo. Entonces, ese proceso primero de rechazo, pero llegar también al rechazo totalmente a la fe. Pues Tomás fue el que frenó todo eso y se adelantó e hizo que hubiera, como explica Benedicto XVI, dice, no es nada casual que la Ilustración se haya producido en los ambientes católicos y no en el mundo islámico, en los mundos hinduistas, budistas. Dice, no. Eso se ha producido ahí como un rechazo contra una religiosidad que en contra de su naturaleza, dijo Benedicto en el último discurso como cardenal antes de ser elegido papa, en contra de su naturaleza y por desgracia se convirtió en una religión estatal. En contra de su naturaleza y por desgracia. Dice, porque la Ilustración es precisamente un rechazo, igual que Lutero, igual que el Renacimiento, un rechazo a esta situación, ante la Iglesia, ante el descrédito que había provocado por su mundanización. Entonces, es importante en este punto de fe y razón comprender cómo el racionalismo, que es la forma intelectual que configura la modernidad, el racionalismo va a rechazar precisamente la fe, va a rechazar no solo la fe, todo lo espiritual y por supuesto lo sobrenatural. Benedicto XVI, estando ya de papa, pues publicó un libro y la gente decía, bueno, ¿esto a qué viene? Un papa que publica 3 tomos impresionantes sobre Jesús de Nazaret y tal. Entonces él explica en el prólogo que es que precisamente el cáncer de la teología y del pensamiento en el siglo XX era el racionalismo. Es que lo que llamó Pío X el modernismo. Es decir, esa interpretación de la realidad desde un foco que excluye la existencia de todo lo que no sea racionalizable, que excluye absolutamente. Entonces, por eso pues, hace una exégesis bíblica que es donde lo espiritual y lo sobrenatural no existe. Y claro, si Cristo no hizo milagros, sino esos son mitos.
Y pues entonces, ¿cómo podemos saber que es Dios? De ahí que el camino sinodal alemán diga, hombre, hay que adaptar, porque Cristo está muy bien para su época, pero como Él no es Dios, pues no pudo tener en cuenta los avatares que iba a atravesar la cultura a lo largo de los siglos, y hay que actualizar. En aquellos tiempos se veía con malos ojos el adulterio, la sodomía, las prácticas sodomíticas, pero claro, ahora que somos otra cultura, pues esto hay que adaptarse, ese mensaje del Evangelio hay que adaptarlo a los tiempos actuales, ¿no? Eso tiene esa explicación. ¿Y de dónde surge esa visión de que no existe que es la que realiza el racionalismo? La duda cartesiana tiene toda su explicación en que la sociedad había cuestionado todo lo cristiano ante el descrédito tan grande de esos malos ejemplos. Tiene esa explicación muy clara, pero uno dice, ¿pero qué ha pasado ahí? Porque a Descartes Hume va a decir, todo lo que no sea percibible experimentalmente no existe, porque no existe una inteligencia espiritual. No existe, o sea, el concepto de razón que tiene Tomás de Aquino no es el concepto de razón que tiene ni Descartes, ni Hume, ni Comte. No, porque ellos van a ver que hay una fisura en la tradición aristotélico-tomista que cifran la existencia del espíritu en la racionalidad. Dice, el hombre es un animal racional. Y claro, esa racionalidad, decían ellos, es la tradición aristotélica es algo de una dimensión superior a la dimensión animal. Entonces Hume va a decir, no, la racionalidad es algo cerebral. Y tiene razón. La racionalidad es algo de la mente. Sí. La racionalidad, sí, nosotros tenemos un modo más avanzado de ejercer el cerebro, pero es cerebral. Oiga, ¿cómo podemos saber que existe lo espiritual si hemos mostrado que lo racional no es espiritual? Y es verdad que lo racional es racional, es la razón, es la mente. Claro, hay ahí un punto en toda la teoría del conocimiento y la psicología aristotélica, pues en el Tratado de Ánima, pues hay todo hay un punto en que no queda bien discernido qué es la inteligencia espiritual y la inteligencia racional. Santo Tomás tenía un sistema metodológico para distinguir las facultades. Decía, las facultades se conocen por sus actos y estos actos por sus objetos. Entonces veamos de qué se ocupa cada facultad y podremos discernir si es corpórea, si es espiritual, qué es. Entonces, ha habido una falla en no mostrar bien, pues claro, cuando Aristóteles, que lo Tomás de Aquino empleando sus ideas, pues habla del intellectus agens, que es el que configura el concepto, el que extrae, el que abstrae, etc., propiamente eso no es una tarea espiritual. Es una tarea espiritualista, porque ese uso de la razón, ese uso del cerebro, los animales no lo realizan, pero no trasciende el ámbito de la utilidad. La utilidad es lo que se preocupan los animales y nos preocupamos los humanos en cuanto que somos mortales y tenemos un impulso de supervivencia. Lo que pasa es que el hombre, como su inteligencia tiene una dimensión espiritual, como nuestro cuerpo está espiritualizado porque es un cuerpo cuyo principio vital, como decía Tomás de Aquino, es único, hay un único principio vital, el alma. Ese único principio vital es el origen de lo biológico, el origen de lo psíquico y el origen de las funciones espirituales del ser humano. Es un principio vital que es espiritual. Hay una única sustancia. Esto es uno de los dogmas más importantes, antropológicamente hablando, de la Iglesia,
el de la unidad sustancial de cuerpo y espíritu, que ahora mismo toda la ideología de género, todos estos racionalismos han negado esa unidad, empezando por Descartes, que decía que no hay una unión que sea sustancial, sino que son dos sustancias distintas unidas en una glándula pineal, que venía a decir. No, mire usted, es que nuestro cuerpo no es como el de los animales, tiene unas funciones diferenciales. Es un cuerpo que no está predeterminado por unos instintos, es un cuerpo muy moldeable, como decía Arnold Gehlen, hablando también citando a Max Scheler. Entonces, es un cuerpo que se mantiene en estado de neotenia para adaptarse a la libertad. Es un cuerpo que es un fracaso evolutivo, porque toda evolución va hacia la especialización y en cambio el ser humano no está especializado. El humano no es unas aletas para nadar, unas alas para volar, no es unas pezuñas o unas garras para defenderse o para matar. No, nuestras manos no sirven para nada, para servir para todo. Es un fracaso evolutivo, decía Arnold Gehlen, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa situación, ¿no? de que nuestro cuerpo es diferente del cuerpo de los animales, nuestras funciones, por ejemplo, nuestra sexualidad, pues es una sexualidad que no es instintiva, hay que educarla, que no es una sexualidad que tiene una orientación nupcial, de una entrega total y para siempre con una sola persona, y cuando eso se frustra produce unos traumas tremendos. Es una sexualidad que, a diferencia de toda la creación, el factor determinante es el cariño y no es lo biológico. El único animal de la creación que tiene interés sexual fuera de los momentos de celo es el ser humano. Es una sexualidad que tiene una condición masculina o femenina. Se aprende en los años en que no hay ningún interés sexual y tiene una dimensión para ejercitarse también de forma sexual. Es más, en el cielo, como explicó Jesucristo, no habrá sexualidad. Es decir, hay unas notas personalistas, espiritualistas, que no son espirituales, pero son notas personalistas, espiritualistas del cuerpo humano, igual que nuestro espíritu no es como el de los ángeles, que acceden directamente a la materia. Nosotros necesitamos del cuerpo para informarnos, para actuar sobre la materia. Somos un espíritu corporeizado. Bueno, esa unidad sustancial de la que tanto insistió Tomás de Aquino, concretamente recuerdo el comienzo del segundo libro de su comentario a los 4 libros de las sentencias de Pedro Lombardo. Dice: el ser humano es el horizonte de la creación, donde se encuentran el cielo, el espíritu, y la tierra, lo corpóreo, porque en él se dan citas, se integran en la materia y el espíritu. Dice: es un ser impresionante, maravilloso, ¿no? Dentro de lo que es la creación divina. Bueno, pues todo esto viene a propósito de cómo se había cifrado que la condición espiritual del ser humano es su racionalidad. Cuando se demuestra que la racionalidad, aunque sea un modo de usar el cerebro más avanzado, y que el interés no es particular, sino que es universal, y que además hay intereses no utilitarios, como es el interés estético, con el que adornamos todas las funciones básicas de nuestra vida, pues el que ese cuerpo y esa mente pues tenga esas funciones de lugar a la ciencia y la técnica, eso no es algo espiritual. El espíritu capta otra dimensión, capta la trascendencia, capta el sentido, como decía Víctor Frank, que es la única corriente de las escuelas de psicología modernas del siglo XIX y siglo XX. La única que reconoce la existencia del espíritu es la logoterapia. Y vaya que se lo curaba la logoterapia. El hombre ahí en los campos de concentración salvó a muchísimas personas, haciéndoles entender el sentido de su situación, como la comprensión del logos, la terapia por el logos, por el sentido, por la comprensión de la realidad, es ver la realidad no en su función utilitaria, que eso es algo puramente material.
aunque sea universal, pero es material, sino en su función contemplativa. Ese fue el objeto de la tesis de filosofía que tengo por pendiente de publicar y que la publicaré en forma de fenomenología del espíritu, porque la gran tragedia de la cultura occidental es precisamente esa, que a pesar de esas explicaciones maravillosas de Tomás de Aquino, sin embargo, su explicación de su fenomenología del espíritu no fue suficientemente completa. Y claro, llegó un Hegel y saca una fenomenología del espíritu que es real, pero es real solo en los espíritus caídos, en los diablos. Porque la dialéctica, la confrontación, la lucha, el odio, no es el motor de la realidad, es el motor para ellos, pero no para los espíritus que estén sanos. Hace falta una fenomenología del espíritu, y en Santo Tomás están los mimbres, o sea, que ahí he encontrado pues muchísimo. Lo que pasa es que muchas veces Santo Tomás se le estudia poco, se estudia mediatizado, y claro, yo me acuerdo cuando iba haciendo la tesis de teología sobre la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo en la teología trinitaria, en comentario a los 4 libros de sentencias, pues los profesores que me iban examinando decían, pero este texto es de Santo Tomás, esto lo puede decir, hablar de este modo de conocer, esto es de Tomás, esto lo desconocían totalmente, porque pues bueno, pues se han usado otros libros que son pues más para principiantibus, más sencillos, más comunes, y entonces pues bien, pienso que, como digo, que hizo una tarea maravillosa al aprovechar los mimbres de Aristóteles para potenciar y hacer que se desarrollara enormemente la teología católica, pero quedaron cosas por explanar. Y bueno, pues ahí, aunque haya, ya digo, que haya en sus comentarios, te encuentras cosas impresionantes, ¿no? Y yo me acuerdo en la defensa de la tesis, el director del trabajo me dice, tú no hables porque se va a liar la mundial. Claro, era exponer las cosas que decía Santo Tomás sobre la Santísima Trinidad, que eran justo una crítica furibunda a la teología trinitaria que se explica, al desarrollo doctrinal que se explica normalmente siguiendo a San Agustín, pues sobre las personas divinas. Entonces, claro, aquello era una cosa que los profesores que estaban allí, que se sentían muy implicados, pues les afectó mucho, ¿no? Y que les sorprendió totalmente que Santo Tomás tuviera un cuerpo de doctrina personalista, ¿no? Basada en la escuela de San Víctor, que no las explicaciones más comunes, más comúnmente conocidas, de cuando él siguió también aprovechó, porque él lo aprovechaba todo. Si es que él era dialógico, o sea, él iba donde quiera, que pudiera encontrar un recurso para ayudar, ¿no? a comprender lo que Dios nos ha revelado, que Dios es lo máximamente inteligible, que es lo que él siempre decía, es lo máximamente inteligible. El que no podamos abarcarlo, pues no somos Dios, no significa que no podamos entenderlo. Y hay que esforzarse por entenderlo, y él es lo que hizo, fue ese tratar de mostrarlo. Voy a ver si quiero, porque para dejar unos minutos, pues si tiene que haber alguna pregunta. Aquí en el guión que me había... Sí, bueno, sobre Dios, sobre la creación, la teoría del conocimiento, ética, y bueno, y del plano moral, que la libertad, que se fue la materia de mi tesina de la libertad en Santo Tomás, que es otro tema muy bonito y que también pues, pone unas bases muy interesantísimas sobre una libertad vista desde el hecho de no ser mortales, de tener una dimensión inmortal que hace que no estemos atrapados por el instinto de conservación, entonces podamos actuar o no actuar, y actuar creativamente de 1000 maneras, porque participamos de esa creatividad de Dios por el hecho de ser espirituales. Es un modo de plantear la libertad verdaderamente, claro, no tiene nada que ver con las tonterías que hoy día se plantean de
de cómo se enfoca la libertad, ¿no? Y es de una potencia especulativa impresionante. Bueno, pero yo no me voy a alargar más, solamente pues agradecer haber tenido esta oportunidad de compartir con ustedes ese gozo que yo siempre he tenido y ese agradecimiento a Dios por haber podido dedicar esos años de mi vida a abrir mi mente y mi corazón, ¿no? Con la ayuda de un auténtico maestro, como fue Santo Tomás de Aquino.